Bienvenido a un podcast de Rodrick. El día de hoy hablaremos otra vez sobre lo que nos están pidiendo que expongamos qué pensamos acerca del nearshoring. Entendamos que el nearshoring no es realmente algo nuevo. El tema de la cercanía de México con los Estados Unidos y la frontera nos han permitido ser suministradores de muchas de las industrias que hoy en día Estados Unidos necesita para temas de equipos, maquinaria o temas textiles. Esta parte geográfica que nos ha permitido a los mexicanos tener un buen tratado de libre comercio con Estados Unidos, que aunque últimamente en este sexenio han hecho modificaciones los Estados Unidos por no convenirles el tema de esta cercanía con México, le han dado mucho el giro al tema de esta parte del nearshoring. El nearshoring empezó a aparecer como un tema de moda, ¿no?, ante personas que hoy en día están invirtiendo en industrias para construir bodegas. El tema, y evidentemente detonado relativamente por el COVID, pero yo creo que a final de cuentas fue una coincidencia de tiempos, es el tema de que Estados Unidos es el principal consumidor de China. A través del tema del COVID, cuando se empezaron a detener las industrias de exportaciones e importaciones del otro lado del mundo, empezó a llegar muy pocos el tema, por ejemplo, como componentes electrónicos. Estados Unidos o la industria o las personas que se dedican a la parte de la economía de Estados Unidos se dieron cuenta que estaban muy apalancados de proveedores de China. ¿Qué empezó a pasar de temas políticos y temas económicos? Empezaron a ver que depender tanto de China en una segunda o tercera pandemia que llegara a suceder, o incluso una recesión económica o un tema de conflicto político entre China y Estados Unidos, empezó a generar desconfianza en la parte de la economía de Estados Unidos. Evidentemente llega el COVID, se trunca de cierta forma la parte del comercio, la parte de los componentes empiezan a escasearse y las industrias en Estados Unidos empiezan a detenerse por la falta de componentes. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Empiezan a ver otra vez a México como un lugar, de cierta forma, de mano de obra barata. Esto no nos gusta, pero es una realidad. Empiezan a ver que la parte de transportación, tanto aérea como de transporte terrestre, es mucho más viable hacerlo desde México a Estados Unidos. ¿Qué es lo que empieza a pasar en la industria inmobiliaria? La gente empieza a creer más en el tener más bodegas para poderlas construir y rentar. Hoy en día es un tema de moda en la parte de los bienes raíces y la gente que hoy en día está comprando bodegas o terrenos de 1,000 a 1,500 metros creyendo que ellos van a ser componente indispensable para el tema del nearshoring, desde mi punto de vista están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el nearshoring, que son estados de la República que van a ser beneficiados, como lo que es México, Tijuana, Saltillo, Baja California, Guadalajara y Aguascalientes, están en esta ruta de transportación y en este espacio de tierra que es posible crear este tipo de industrias. ¿Qué tipo de industrias se van a venir a México? Evidentemente la automotriz, el tema de transportación, que es incluso un tema sumamente importante y es el armado de todos los componentes, temas textiles, temas químicos y temas de las industrias que hoy en día necesita Estados Unidos que sean soportadas por un país como México. Pero entendamos una cosa, estas bodegas en las cuales están invirtiendo, que no digo que está mal, pero no van a ser componentes determinantes para hacer la modificación del tema del nearshoring, es que estas pequeñas bodegas, que ya no son tan pequeñas, estamos hablando bodegas de entre 1,000 a 1,500 metros, van a ser partícipes pequeños de lo que va a pasar realmente con el tema de lo que viene en los siguientes 10 o 15 años. Estas microbodegas, de cierta forma micro, porque las bodegas realmente que se necesitan son bodegas arriba de 30,000 metros cuadrados, de 15 a 30,000 metros cuadrados. Estas son mega bodegas. Ustedes imagínense que se viene una industria automotriz pues evidentemente no podrá entrar en una bodega de 1,000 metros. Necesitas tras bodegas de entre 15 y 30,000 metros para generar toda una línea de ensamblaje, evidentemente de camiones, de coches, y no es tan sencillo hacerlo en una bodega tan pequeña. Estas bodegas pequeñas, lo que va a acabar pasando en la industria es que serán almacenadores de parte de componentes que requiere la industria. ¿A quién le vas a poder construir esta bodega o rentarle esta bodega hoy en día como un inversionista? Le estás rentando a bodegas que van a almacenar llantas, probablemente amortiguadores, componentes de coches, temas químicos que requieren las otras diferentes industrias o temas textiles que son dentro de las 3 industrias más importantes que ahorita el nearshoring va de cierta forma a consumir. Tú vas a ser proveedor cuando inviertas en una bodega y estamos hablando que bodegas de cierta forma en Guadalajara
una bodega de entre 1,000 a 1,500 metros tiene un valor de 20 millones de pesos. Entonces, el invertir 20 millones de pesos, tienes que hacer un cálculo evidente de cuánto va a ser el retorno de tu capital, no para rentarle al tema del nearshoring. Tú vas a ser como segunda banda de administrador de componentes o de pequeños componentes que requiere la industria del nearshoring. Estas meganaves que se requieren, evidentemente, se requieren cerca pues, de transporte de carga, como lo que son los trenes, vías ferroviarias o vías de transporte marítimo, ¿no? Recordemos que tenemos dos grandes puertos en los dos costados tanto del Atlántico como del Pacífico. Recordemos que Manzanillo es uno de los puertos más importantes de México y por el otro lado probablemente pueda ser Veracruz. Temas también importantes en la península de Yucatán, que en los próximos años también se construirá un gran puerto de carga marítimo, serán protagonistas estos tres puertos, de cierta forma, que llegarán tanto componentes de China a México para que sean ensamblados y después sean mandados a los Estados Unidos, o bien de Europa, que de la misma forma tendrán que llegar a México antes de entrar a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues estamos hablando de temas macroeconómicos. Mientras países como China y Estados Unidos se están peleando no en una guerra física, sino en una guerra comercial, México está agarrando una participación sumamente importante en este tema económico. Temas súper interesantes hoy en día, de moda probablemente, es que identifiques en qué tipo de proyecto quieres hacer tu inversión. Recuerda que una inversión, estás hablando aproximadamente de 20 millones de pesos. Esto lo que probablemente también pueda llegar a suceder es que se junten grupos de personas, el cuales inviertan en este tipo de industrias. Las especificaciones de una nave industrial son muy diferentes y son muy específicas. Entonces tienes que hacer una muy buena investigación a qué tipo de industria, de estas pequeñas industrias que se van a montar para suministrar las grandes plantas, y de ese tipo de inversiones es de las que debes de buscar. El tema de un nearshoring probablemente durará de 10 a 15 años y México tendrá evidentemente una gran importancia en el tema de nearshoring. Te invito a que sigas mi podcast y escuches más temas de estos.